Bien, estamos ya en la última unidad de este interesante curso Administración de Base de Datos. El título de la unidad 4 es Arquitectura y Análisis de Base de Datos. Empezaremos con el tema 1, Protocolos basados en el bloqueo. Y para ello vamos a ver algunos conceptos como son la gestión de transacciones, el manejo de transacciones utilizando SQL, los bloqueos y los sistemas de recuperación. Veamos inicialmente el concepto de transacción. Una transacción es una acción o serie de acciones llevada a cabo por un único usuario, programa o aplicación que accede al contenido de la base de datos o lo modifica. Una transacción es también una unidad lógica que lleva la base de datos de un estado coherente a otro. Puede ser la unidad de concurrencia o de recuperación. Las transacciones son importantes debido a que indican las actividades que se realizan en la base de datos. Entonces, cada vez que un usuario realiza una acción o una serie de acciones que modifica la base de datos, entonces se dice que ha ocurrido una transacción. El concepto de transacción está también relacionado con, por ejemplo, el hecho de ir a una entidad bancaria y modificar tu estado de cuenta. Entonces tú lo que haces es una modificación en tu estado de cuenta, y esa modificación que estás haciendo en tu estado de cuenta se llama transacción. Es el mismo concepto, solo que ahora estamos relacionándolo con la base de datos, ¿no? Aquí modificas algún elemento de la base de datos. Entonces lo que estás haciendo es una transacción. Las transacciones representan eventos del mundo real, como registrar un inmueble para ponerlo en alquiler, concertar una visita con un cliente a un inmueble, dar de alta a un nuevo empleado o registrar un nuevo cliente. Todos estos son hechos que deben ir grabándose en el sistema de base de datos y por lo tanto representan transacciones. Entonces, las transacciones hacen que la base de datos sea un reflejo de la realidad. Podemos entonces decir en términos generales que la transacción hace referencia a un conjunto de operaciones que forman una única unidad lógica de trabajo. Los estados de transacción son, en el lenguaje SQL, active, que representa el estado inicial y permanece durante toda la ejecución. Partially committed o partially committed, después de que se ha ejecutado la última sentencia o el último statement. Failed, después de algún error no se puede continuar. Todas estas son transacciones que se van a ir grabando. Aborted, se hace un rollback hacia un estado anterior consistente, o sea, se aborta la situación y regresas al estado inicial. Committed, después del éxito. Es un comando que después de haber hecho las modificaciones y estas han tenido éxito, entonces aparece este estado que es el estado committed. A ver, veamos nuevamente. Cuando uno hace una transacción, uno inicia con una base de datos en un estado inicial. Entonces, en ese estado inicial la transacción se conoce como active. Luego uno ejecuta una serie de acciones para modificar la base de datos. Entonces, mientras estás ejecutando los cambios, aparece un partial committed, o un éxito parcial, se puede decir, un logro parcial, traducido al español. Si lo que estás haciendo en partial committed falla, entonces inmediatamente
se registrará un estado de transacción fallada. Si la falla es completa y se rompe alguno de los códigos de la unidad lógica, entonces la situación se aborta y se regresa al estado inicial. Si no pasa ninguno de estos dos casos, falla o aborto, entonces se termina de hacer el proceso y el proceso de transacción culmina con éxito. Y entonces se pasa a un nuevo estado en la base de datos. Aquí podemos ver en lenguaje de programación algunos de los términos que se usan en las transacciones. Tienes aquí las sentencias que tienen que ver con modificar los datos o manipular los datos: insert, select, update, delete. Tienes aquí begin transaction, o sea, para empezar la transacción. Tienes un condicional en el caso de abortar la transacción si se origina un error. Finalizar la transacción logrando un éxito en los cambios que se han ejecutado. Esto es más o menos lo que está escrito en lenguaje de programación en un sistema de base de datos, a la cual uno, por supuesto sin conocimiento de lo que está ocurriendo, cuando uno hace una modificación o una transacción en la base de datos, se pone en práctica este pequeño programa. Estas son algunas notas respecto al programa. Por defecto toda transacción tiene un autocommit 1, es decir, partes de un estado inicial. El rollback generalmente se usa en el cache de los programas, aunque puede ir en cualquier parte. El rollback es nuevamente regresar a la situación inicial, dado que se ha ocurrido una falla o un aborto. Una transacción que no llega al éxito o al commit automáticamente hace el rollback, claro, otra vez regresa al estado inicial. Por ejemplo, la transferencia de dinero de una cuenta a otra es una transacción que consta de dos actualizaciones, uno para cada cuenta. Resulta importante que o bien se ejecute completamente todas las acciones de una transacción, o bien, en caso de fallo, se deshagan los efectos parciales de la transacción. Esta propiedad se denomina atomicidad. ¿Cierto? Ya, imagínense que usted va al cajero a sacar dinero. Entonces, usted va a hacer una transacción, en este caso, de su cuenta bancaria. Pero en el momento que está haciendo la transacción, ocurre que no hay dinero suficiente en el cajero. Entonces el cajero le va a indicar a usted que no hay dinero suficiente para poder ejecutar su transacción. Entonces usted tiene la opción de cancelar dicha transacción. Cuando cancela, todo regresa a su estado inicial y puede volver nuevamente a iniciar la transacción, a lo mejor con menor cantidad de dinero, o buscarse otro cajero donde la transacción se cumpla con éxito. Pero siempre que se haga una transacción y en algún momento se cancele, se aborte o falle, va a haber un rollback y va a haber un inicio, va a regresar al inicio o al estado inicial de antes de empezar la transacción. Entonces, en caso de fallo, se deshacen todos los efectos parciales que usted hizo, ¿no? Entonces, esta propiedad se denomina atomicidad. Una vez ejecutada con éxito una transacción, sus efectos deben persistir en la base de datos. Un fallo en el sistema no debe contener como consecuencia que la base de datos se olvide de una transacción que haya completado con éxito. Esta propiedad se denomina durabilidad. Claro. Dado que el sistema falle más adelante, imagínese, usted saca dinero de un cajero y de pronto se va a la corriente, o de pronto se malogra el cajero, y entonces como consecuencia de ello no puede ser que la transacción sea ignorada, sería perjudicial para el banco, ¿verdad? Entonces debe tener todo sistema o gestión de transacciones, debe tener una propiedad al cual se le denomina durabilidad. En los sistemas de base de datos, en los que se ejecutan de manera concurrente varias transacciones,
Si no se controlan las actualizaciones de los datos compartidos, existe la posibilidad de las transacciones o que las transacciones vean estados intermedios inconsistentes, creados por las actualizaciones de otras transacciones. Esta situación puede dar lugar a actualizaciones erróneas de los datos almacenados en la base de datos. ¿Qué hacer ante este caso? Cuando existe una concurrencia simultánea de varios usuarios que manipulan el mismo dato y hacen las mismas transacciones. ¿Cómo poder controlar las actualizaciones de los datos compartidos, evitando que estos se vuelvan inconsistentes y que finalmente las actualizaciones se vuelvan erróneas y se guarden así en la base de datos? Para evitar eso, los sistemas de base de datos deben proporcionar los mecanismos para aislar las transacciones de otras transacciones que se ejecutan de manera concurrente. Esta propiedad se denomina aislamiento. O sea, cada transacción como si fuera hecha en forma independiente. Acá hay un esquema de lo que se maneja a nivel del gestor de transacciones. En el gestor de cliente hay una retirada de efectivo. Esto se va al gestor de transacciones. El gestor de transacciones comunica la transferencia al gestor de cuentas, pero a su vez también entrega el dinero al cliente, ¿no? Esto es más o menos así. Aquí está la persona, ingresa su tarjeta, hay un dispositivo que visualiza la tarjeta, lee si es la tarjeta adecuada, muestra al usuario que su tarjeta ha sido aceptada, inmediatamente le va a permitir que ingrese su clave a través de un teclado. Entonces va a haber una serie de información que se va a solicitar para determinar la autenticidad de la persona, y finalmente, luego de que se cumplan todas estas condiciones de autenticidad, inmediatamente se comunicará con el gestor de cliente. El gestor de clientes se comunicará con el gestor de transacciones, que a su vez le dirá si entrega o no entrega el dinero, y también se comunicará con el gestor de cuentas, indicando que se ha hecho la transferencia, ¿no? Y finalmente en la gestión de cuentas quedará grabada la transacción realizada. Entonces aquí se ha dividido en 3 subsistemas la gestión de las transacciones realizadas cuando uno retira o deposita un dinero en una cuenta bancaria. El control de la concurrencia, el control de accesos concurrentes y específicamente de transacciones concurrentes se maneja por un módulo de base de datos llamado Scheduler. Es importante recordar que muchos de los datos de la base no se encuentran nada más en discos, sino también en buffers de la memoria. De ahí que el Scheduler interactúa con ellos y en su defecto solicita la lectura de los datos del disco. Entonces este es un módulo que va a permitir el manejo o el control de las concurrencias o de accesos concurrentes y específicamente de transacciones concurrentes. Una de las propiedades fundamentales de las transacciones es el aislamiento. Cuando se ejecuta varias transacciones concurrentemente en la base de datos, puede que deje de conservarse la propiedad de aislamiento. Es necesario que el sistema controle la interacción entre las transacciones. Dicho control se lleva a cabo a través de muchos de los mecanismos existentes llamados esquemas de control de concurrencia. Todos los esquemas de control de concurrencia que se explican a continuación se basan en la propiedad de secuencialidad. Es decir, todos los esquemas que se presentan aquí aseguran que las planificaciones sean secuenciales. Como lo hemos visto en el esquema anterior para el acceso a una cuenta bancaria por parte de un usuario. Entonces se ha dividido en varios esquemas
desde el gestor cliente, gestor de transacciones y el gestor de cuentas, ¿verdad? Hay que recordar también que la base de datos no solamente se encuentra en los discos duros, sino en los buffers de las memorias. Y entonces el módulo Scheduler es quien se encarga de conectar los datos que pueden estar en los buffers o en los discos con el gestor de transacciones, ¿no? Este gestor de transacciones conectado con el módulo Scheduler, que a su vez se conecta con la base de datos. El manejo de las transacciones en SQL. Esto es el comando setOutCommit igual 0 o 1. Si el modo autocommit está en apagado, o sea cuando toma el valor 0, entonces se asume que la misma transacción continúa hasta que se realiza un commit o un rollback, o sea hasta que se realiza con éxito la transacción o hasta que se comete un error o un aborto y se regresa al estado inicial. Donde un commit actualizará por defecto, el modo de autocommit está encendido, de manera que cada operación es considerada una transacción y todo cambio se va reflejado automáticamente en la base de datos. Entonces setAutoCommit se puede mejorar en el sentido de que permite un manejo de las transacciones en forma adecuada. Niveles de aislamiento en SQL. SQL estándar define 4 niveles de aislamiento en términos de 3 fenómenos que deben ser prevenidos entre transacción concurrentes. Estos son Dirty Read, una transacción lee datos escritos por una transacción concurrente que no ha hecho commit. No Repeatable Read, una transacción relee datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados por otra transacción. Phantom Read, una transacción reejecuta un query y regresando un conjunto de tuplas que satisface una condición de búsqueda y encuentra que el resultado ha cambiado debido a otra transacción que hizo commit recientemente. Una lectura fantasma, se puede decir así. Bueno, vamos a ver ahora los protocolos basados en el bloqueo. Una forma de asegurar la secuencialidad es exigir que el acceso a los elementos de datos sean de exclusión mutua. Es decir, mientras una transacción accede a un elemento de datos, ninguna otra transacción puede modificar dicho elemento. O sea, hay que bloquear. El método más habitual que se usa para implementar este requisito es permitir que una transacción acceda a un elemento de datos solo si posee actualmente un bloque sobre dicho elemento. Existen muchos modos mediante los cuales se pueden bloquear un elemento de datos. Nosotros comentaremos 2 de dichos modos. El bloqueo compartido. Los bloqueos compartidos, para apoyar la integridad leer, se asegura de que un expediente no esté en el proceso de actualización durante una solicitud de solo lectura. Esto es bastante natural. Si solo accedemos como usuario de lectura, entonces no se va a producir ninguna actualización y debe haber un sistema de bloqueo que permita no actualizar cuando se ha accedido en modo lectura. Los bloqueos compartidos también se pueden utilizar para impedir que las actualizaciones de un registro entre el momento en que un registro se lee y el punto de sincronización que viene. Un bloqueo compartido en un recurso puede ser propiedad de varias tareas al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de varias tareas, puede ser dueño de bloqueos compartidos. Hay algunas circunstancias en las que las tareas pueden ser obligados a esperar por un bloqueo. A solicitud de un bloqueo compartido, debe esperar si otra tarea en la actualidad posee un bloqueo exclusivo en el recurso. A solicitud de un bloqueo exclusivo, debe esperar si otras tareas actualmente poseen bloqueos compartidos en este recurso. Una nueva solicitud de un bloqueo compartido debe esperar
si otra tarea está esperando un bloqueo exclusivo sobre un recurso que ya tiene un bloqueo compartido. Si una transacción TI obtiene un bloqueo en modo compartido, denotado por C, sobre el elemento Q, entonces TI puede leer Q, mas no lo puede escribir, porque hay un bloqueo compartido entre lectura y escritura. Bloqueo exclusivo. Los bloqueos exclusivos a los cambios a proteger los recursos de archivos, tanto recuperables y no recuperables. Pueden ser de propiedad de una sola transacción a la vez. Cualquier transacción que requiere un bloqueo exclusivo debe esperar si otra tarea en la actualidad posee un bloqueo exclusivo o un bloqueo compartido en contra del recurso solicitado. Si una transacción TI obtiene un bloqueo en modo exclusivo, denotado por X, sobre el elemento Q, entonces TI puede tanto leer como escribir Q. Es necesario que toda transacción solicite un bloqueo del modo apropiado sobre el elemento de datos Q, dependiendo de los tipos de operaciones que se vayan a realizar sobre Q. La petición se hace al gestor de control de concurrencia. La transacción puede realizar la operación solo después de que el gestor de control de concurrencia conceda el bloqueo a la transacción. Veamos los sistemas de recuperación. Una computadora, al igual que cualquier otro dispositivo eléctrico o mecánico, está sujeta a fallos. Esto se produce por diferentes motivos: fallos de discos, cortes de corriente, errores de software, un incendio en la habitación de la computadora o incluso un sabotaje. En cada uno de estos casos puede perderse información. Por lo tanto, el sistema de base de datos debe realizar con anticipación acciones que garanticen que las propiedades de atomicidad y durabilidad de las transacciones se preservan a pesar de tales fallos. Una parte integral de un sistema de base de datos es un esquema de recuperación, el cual es responsable de la restauración de la base de datos al estado consistente previo al fallo. El sistema de recuperación también debe proporcionar alta disponibilidad, esto es, debe minimizar el tiempo durante el que la base de datos no se puede usar después de un fallo. Bien, como hemos visto aquí en la unidad 4, específicamente en el tema 1, protocolos basados en el bloqueo, que están relacionados con la gestión de transacciones. Recuerda que la gestión de transacciones es la gestión que se hace sobre los cambios o modificaciones que se hacen sobre la base de datos por un usuario o un conjunto de usuarios. Cuando las transacciones son realizadas por un conjunto de usuarios, entonces es necesario tener un gestor de concurrencias, porque muchos usuarios simultáneamente estarán modificando los datos. Para evitar, por ejemplo, que dos usuarios estén simultáneamente modificando un mismo dato, entonces se utilizan los protocolos de bloqueos. En los protocolos de bloqueo se puede hacer que una transacción dada esté bloqueada para un usuario mientras que otro lo esté utilizando, por ejemplo, o una transacción dada se pueda guardar inmediatamente después de haberse realizado con éxito y habilitar el desbloqueo para que pueda inmediatamente ser modificada por otro usuario o conjuntos de usuarios. Los sistemas de base de datos pueden estar sujetos a daños físicos y es necesario tener un sistema de recuperación que permita que la base de datos
regrese a su estado inicial antes de que ocurran los fallos. Bueno, todo esto es en resumen lo que hemos visto en el tema 1. Nos estamos viendo en el tema 2. Hasta entonces.